Hola, mi nombre es Sandy de Espitia. Pertenezco a la Iglesia Uno en Cristo en Maracay, Venezuela. Es un gozo y un placer para mí poder compartir con ustedes la palabra de Dios. Hemos venido estudiando la primera carta de Pedro. Me corresponde hablarles en el nombre del Señor del capítulo 3 en los versículos del 1 al 9. Para hacerles un preámbulo, ¿se dan cuenta cómo el mundo está siendo bombardeado con muchos cambios? Y muchos de ellos atentan contra la familia. Por ejemplo, la competencia eterna en la guerra de los sexos, el machismo o el tan de moda empoderamiento femenino. De la mano del Espíritu Santo, hoy quiero hablarles de la sujeción en el matrimonio. Porque estamos viviendo tiempos donde estos fenómenos han venido desvirtuando el orden divino de Dios para el hogar, ocasionando que para muchos sea algo que está fuera de moda y obsoleto. En las noticias vemos cómo está la orden del día el maltrato hacia la mujer, tanto que se observan feminicidios constantemente. Son tiempos donde el amor de Dios se ha ido desvaneciendo, donde el amor de muchos se ha enfriado por la maldad de otros, donde la venganza y el ojo por ojo está como la forma en la que muchos solucionan sus problemas. Y yo diría más bien que los complican. La mujer es un ser humano, creación de Dios tanto como el hombre, pero a ambos los creó con roles y funciones diferentes dentro del matrimonio. Es tiempo de renacer en ese amor que lo da todo, ese amor sufrido, que no solo sea en el matrimonio, sino en el día a día para con todos en general. Es tiempo de empezar a ver a los demás a través de Jesús. Hay que salvar la familia, hay que salvar la institución del matrimonio y nuestras relaciones en la vida diaria. El orden de Dios para el matrimonio no es para subyugar a ninguno de los integrantes de la familia. Al contrario, es para dar orden, seguridad, ejemplo, sabiduría, amor, respeto, disciplina. De algún modo siempre debemos someternos a una autoridad superior a nosotros. Y esa autoridad superior a nosotros también debe someterse a alguien superior a ella. Y esto sucede no solo aquí en la tierra, sino también en el cielo. Fíjense lo que dice 1 de Pedro 3:22. Quien habiendo subido al cielo, Jesucristo, está a la diestra de Dios y a Él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. También debemos someternos a otra persona por causa del Señor y porque es la voluntad de Dios. En 1 de Pedro 2, 13 y 15 dice que por causa del Señor someteos a toda institución humana, ya sea el rey como a superior, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. No se trata de la superioridad del hombre sobre la mujer, sino del orden de Dios para el matrimonio. No es una idea creada por el hombre, es una idea creada por Dios y donde la mujer es tan coheredera de la gracia como lo es el hombre. La familia es una institución creada por Dios y cada uno de sus miembros tiene roles y diferentes funciones que cumplir para que ella pueda tener la fortaleza y fluidez necesaria. Un ejemplo de esto es la relación de Dios Jesucristo o de Jesucristo, la iglesia, que son comparables a la del esposo con la esposa. ¿Y por qué son comparables? Porque cada una entre sí tienen amor mutuo, se honran entre sí, son diferentes pero iguales al mismo tiempo. El Padre y Jesucristo son uno, como el esposo y la esposa son una sola carne. Bíblicamente conseguimos el
la base de la autoridad del hombre en el matrimonio en los siguientes versículos. Primera de Corintios 11:3. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Colosenses 3:18. Casadas, estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. La esposa debe estar sujeta al marido voluntariamente, aun cuando éste no sea creyente. Por supuesto que no hay cosas que sean pecaminosas, aborrecibles o abominables para el Señor. Pero no es eso el tema que estamos tratando el día de hoy. Eso habrá que abordarlo en otra oportunidad. Dividí en 4 partes el texto de hoy para ir analizando lo que el apóstol nos quiso decir. En esta primera parte la titulé ¿Cómo ganar al no creyente sin palabras? En los primeros 2 versículos de la carta de Pedro vemos cómo el apóstol hace una serie de recomendaciones a la mujer que es cristiana pero está casado con una persona no creyente, con un marido no creyente. Suponemos que se refería al caso de una mujer que recibió a Cristo después de haber estado casada. Primera de Pedro 3:1-2. Asimismo, vosotras mujeres estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabras por la conducta de sus esposos, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Quiero aclarar un punto que está como escondido dentro del texto, para que no se creen dudas más adelante, y es el yugo desigual. Pedro no lo menciona directamente en el texto, pero está implícito allí adentro. Muchas veces en las iglesias vemos cómo los solteros o las solteras, y espero que nadie se lo tome a título personal, solo hablo de lo que dice la palabra de Dios, eligen personas no creyentes, confiando de que en el camino los podrán convencer de la obra redentora de Jesús. Y no pongo en duda de que así pueda suceder. Sin embargo, hay casos en los que no ocurre o no ocurre en el tiempo que nos gustaría que sucediera. Y ahí es cuando el matrimonio se vuelve una carga difícil de llevar. No se trata de que el creyente sea superior al no creyente, porque de hecho pueden existir personas no creyentes ejemplares. Lo que Dios pretende con la palabra que dice, no os unáis a un yugo desigual, no es satanizar a la persona que no ha creído en Cristo, sino demostrar que no compartir o ser tan distintos en algo tan fundamental como lo es la fe, hace que no podamos avanzar en forma pareja con la otra persona. Y eso es lo que ocasiona y trae muchos problemas. Pero como Dios todo lo cubre y su misericordia nos alcanza en cualquier instante de nuestras vidas, y esta no es la excepción, el apóstol Pedro nos deja claro una serie de recomendaciones de cómo debe conducirse la mujer cristiana cuando está casada con un esposo no creyente. Porque este esposo no creyente sigue teniendo la autoridad dentro del matrimonio. Pero me gustaría que cuando les dé las recomendaciones no solo sea asumida para este caso en particular, sino para cualquier caso que la necesite, bien sea para relaciones con el jefe, con el vecino, la vecina, amigos o amigas, alguna persona en especial que le querramos evangelizar sin palabras. Porque todas estas recomendaciones son válidas para todos estos ejemplos que le acabo de mencionar. Incluso para los cristianos que no están tan fervientes en el Señor y están casados con otro creyente. En un matrimonio con un yugo desigual, se le debe dar especial importancia al cónyuge que no ha recibido al Señor. Pero ojo, esto debe hacerse con una delicadeza, con un cuidado extremo, porque en muchos casos no es una tarea nada fácil. Así es, nada fácil. No debería hacerse mediante persecuciones, mediante peleas, sermones, sino por medio de un espíritu de apacibilidad, de mansedumbre, de sumisión, de respeto, de tolerancia y aceptación. Las recomendaciones que les quiero dar, que les había mencionado,
para estos casos, uno, no trate de comportarse como si usted fuera Dios o el Espíritu Santo. Forzar a alguien a recibir a Cristo cuando no ha sido convencido de esto a nivel del Espíritu es una receta segura para el aborrecimiento y el desastre. 2. No insista demasiado, mantenga una actitud de humildad. En lugar de emitir juicios duros para esta persona, la buena actitud y el respeto hacia el no creyente es de gran utilidad, es de gran testimonio. 3. Busque su propia madurez espiritual, ore, lea la palabra, ayune, confíe en esta persona al Señor. No use esto como pretexto para manipular a esa persona. Dios quiere a esa persona mucho más que usted. Él está pendiente de su conversión, mucho más que usted. 4. Su testimonio y los cambios que usted dé como persona en su vida cristiana son muy importantes. Deje que esta persona vea a Jesús a través de usted. 5. No le dé sermones que se conviertan en una pelea. En vez de sumarlo, lo que va a hacer crear es una resistencia y va a ser difícil que así entre en el redil. 6. No le insista que vaya a la iglesia, a actividades cristianas, a menos que parezca que está ganado a la idea. No se vuelva una gotera en la frente. 7. Si está ganado a la idea, si usted percibe que está ganado a la idea, involúcrelo a asistir a actividades cristianas. Ya llegará el tiempo en que crea en el Señor. En la segunda parte de hoy, quiero hablarles de cómo habla nuestra apariencia de Dios. Cuando Pedro escribió esta carta, lo hizo para la región que hoy día conocemos como Turquía. Allí se encuentra Capadocia, Bitinia, el Ponto, que es un país islámico y donde la religión es el Islam. Entonces se imaginarán lo fuerte y retrógrada que es esta sociedad con respecto de la apariencia de la mujer. Miren el atavío de las mujeres de la época. Les quiero mostrar dos fotografías de cómo supongo o se podría ser la apariencia de la mujer en esa época. Ahora miren en la actualidad a algunas mujeres turcas. ¿Se dan cuenta que no hay mucha diferencia? Bueno, imaginen cómo sería de lo que Pedro trataba de hablar en aquella época, 60 años aproximadamente después de Cristo. ¿Cómo podría haber sido la apariencia de la mujer en aquel instante, en esa zona? Pero lo que Pedro expresa aquí respecto al atavío de nosotras las mujeres en la actualidad, y aquí vamos a tomarlo como en Venezuela, es que nosotros también podemos y debemos dar testimonio a través de nuestra forma de vestir. Hay iglesias que opinan que no se debe utilizar ninguna clase de cosméticos y que la mujer debería desentenderse de toda forma de vestir. Y eso es respetable. Pero sin ir a la exageración, yo considero que la mujer cristiana puede arreglarse con buen gusto y sobre todo sentido común. Pero más importante que la apariencia, estoy segura que lo que el apóstol quiso decir en estas recomendaciones es que la mujer estuviera revestida del adorno interior, de ese espíritu suave, apacible. De nada sirve tener una apariencia muy bonita, muy bien arreglada y ser de un corazón horrible. Y ratifico esto con Proverbios 31:30, que dice que engañosa es la gracia y vana la hermosura, que la mujer que teme a Jehová es la que será alabada. De la misma forma que lo mencioné en la primera parte, esto es algo que puede ser tomado en forma general para todos. Los cristianos debemos ser de testimonio en nuestra apariencia de vestir también. El varón debe vestirse como varón. Ojo, en esta época es algo muy importante vestirse. No siempre hay que seguir las modas. El caballero debería estar pulcro, afeitado, con sus zapatos limpios, bien representado. Así como la mujer también debe estar
como lo acabo de decir anteriormente, bien presentada. Ahora fíjense, vamos a pasar a la tercera parte, que es una de mis favoritas, y es tanto que la titulé Varones amorosos. En 1 de Pedro 3:7 dice: y vosotros maridos igualmente convivid de manera comprensiva con vuestras mujeres, como con un vaso más frágil, puesto que es mujer, dándole honor como a coheredera de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no sean estorbadas. Fíjense que resalté el versículo donde dice convivir de manera comprensiva, ya que en otras versiones se encuentra señalada esta frase como trátela con entendimiento, y en otras vivid con ella sabiamente. Y todas estas frases lo que arrojan es la gran complejidad del carácter en nosotras las mujeres. Las mujeres somos un abanico de emociones y sentimientos que algunas veces al hombre le es muy difícil descifrar. Pedro coloca como ejemplo a un vaso frágil, que si lo pensamos, los vasos frágiles en nuestras casas están resguardados en sitios especiales muchas veces. Están apartados los de uso diario, los lavamos con cuidado, delicadeza, y los sacamos solo en ocasiones especiales de honor y los exhibimos hasta con orgullo. Por eso, varones, presten atención cuando les decimos algo. Esposos, escuchen a sus esposas con atención, porque muchas veces no se trata de lo que decimos, sino de lo que quisimos decir. Aprenda a descubrir el lenguaje del amor con el que su esposa responde. Demuéstrele que ella y sus intereses son importantes para usted. Sea tierno, sea amable, escúchela. Pase tiempo de calidad con su esposa. Sea detallista. Protéjala. A las mujeres nos gusta saber que somos protegidas y amadas por nuestros esposos. Ella es su misma carne, es su hogar. Es tan importante el trato que el hombre debe darle a su mujer, que hacerlo con resequedad, agresividad, aspereza, acarrea consecuencias espirituales, como que sus oraciones tengan estorbo delante del Señor. Fíjense lo importante que es. Debe existir un buen trato entre ambos cónyuges. El amor y el respeto es importante dentro del matrimonio para que pueda persistir la armonía constante de Dios en el hogar. En la cuarta parte de hoy la titulé El secreto de una vida feliz. En 1 de Pedro 3, del 8 al 9 dice: en conclusión, sed todos de un mismo sentir, compasivos, fraternales, misericordiosos y de espíritu humilde, no devolviendo mal por mal o insulto por insulto, sino más bien bendiciendo, porque fuisteis llamados con el propósito de heredar bendición. Pedro concluye el tema de la sumisión, haciendo ver que vivir piadosamente implica sacrificio, sufrimiento. Y el mejor ejemplo que tenemos de esto, pues, es Jesucristo. Quien vive en piedad responde al mal con bien. Cuando le insultan, bendice. Y cuando se le hace sufrir, no responde con amenazas. Tema difícil, pero así debería ser. Necesitamos humildad cada día de nuestra vida para el trato con los demás, especialmente con aquellos que nos agreden de alguna forma. Este pasaje nos recuerda al Sermón del Monte, cuando el Señor decía que no devolviéramos el mal con mal, que si nos abofeteaban en una mejilla, pues pusiéramos inclusive la otra. Si alguien dice algo malo de nosotros que no es verdad, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a contraatacar? ¿Nos vamos a volver en los ninjas? ¿No? No es lo que debería hacerse en una situación así. Lo lógico es que debamos remitir el caso al Señor, orar, confiar en que Dios obrará con justicia y solucionará esto a favor de nosotros, porque Dios da gracia al humilde y resiste al soberbio.
Si todos adoptáramos este principio, viviríamos en una sociedad hermosa, hermosa definitivamente, porque se disolvería todo grupo posible de resentimientos, discusiones que enturbian las relaciones del día a día desaparecerían. Viviríamos con la convivencia fraternal ideal. Recordemos que somos representantes del Señor aquí en la tierra. Como conclusión y para finalizar, les dejo el pasaje en Filipenses 2, 6, 8. El mejor ejemplo de sumisión, obediencia y sacrificio por otros. Dice, el cual Jesucristo, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Señor, quiero darte gracias por lo que has permitido el día de hoy y quiero rogarte en el nombre de tu Hijo Jesucristo que esta palabra que hemos estudiado pueda ser lo necesario en cada vida que ha escuchado este estudio, Señor. Permite que nuestros corazones puedan ser arrepintiéndose de cada cosa que hacemos indebidamente para con los demás, Señor. Que seamos más pacientes, que seamos misericordiosos, que la piedad pueda llegar a nuestros corazones y podamos ser llenos de un espíritu de fraternidad, de amor, de dulzura, Señor. Llénanos de tu humildad. Haznos que nos podamos parecer a Jesucristo, estar a la estatura pues de Él, Señor. En el nombre de Jesús te ruego por cada persona que en este instante esté atravesando algún problema, alguna situación de discordia, Señor, para que pueda entender que debe humillarse a sí mismo para honrar al Señor y pues colocar la otra mejilla, confiando de que en oración y ruego el Señor en su debido momento pues hará la solución a su caso. En el nombre de Jesús te doy gracias. Amén. Bueno, es un placer haber estado con ustedes. Espero que estén bien. Y bueno, nos vemos en otra oportunidad.